hablemos de cultura organizacional. Mucha gente piensa que es algo abstracto, como un concepto blando, secundario en el mundo de los negocios. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si fuese el activo estratégico más potente de una empresa? Pues vamos a ver por qué la cultura no es un simple adorno, sino el auténtico motor que decide si una organización triunfa o fracasa. Esta frase es demoledora. Y ojo, no estamos hablando de una pequeña ventaja competitiva. Estamos hablando del factor que puede inclinar la balanza por completo. La cultura es como ese motor que, muchas veces en silencio, está impulsando o, por el contrario, frenando en seco la capacidad de una empresa para llevar a cabo su estrategia. Entonces, ¿por qué es tan determinante? Pues porque la cultura va muchísimo más allá de tener un buen ambiente en la oficina e imponer un futbolín. Resulta que es una herramienta de gestión estratégica potentísima, con un impacto directo y medible en los resultados. Veamos cómo funciona esto. Aquí está el quid de la cuestión. Imaginemos la cultura como si fuera el sistema nervioso de la organización. Es ese tejido conector que se asegura de que cada decisión, cada acción, cada comportamiento de cada persona esté perfectamente alineado con la visión general de la empresa. Sin esa conexión, los esfuerzos se dispersan y la estrategia simplemente se queda en el papel. Y claro, todos estos beneficios no son puntos aislados en una lista que va, están totalmente conectados entre sí. Al definir una identidad clara, se crea un sentimiento de pertenencia muy fuerte y eso aumenta el compromiso. A su vez, ese compromiso facilita que la gente se adapte e innove porque los equipos confían entre ellos. El resultado final no solo mejora la reputación, sino que se crea un entorno donde la satisfacción de la gente impulsa la productividad. Es un círculo virtuoso. Y para que veamos que esto no es solo teoría, pensemos en los gigantes. Pensemos en Google, que tiene la innovación metida en su ADN, o en Toyota, donde la mejora continua, el famoso Kaizen, es la base de todo lo que hacen. O como no, Netflix, con su cultura de libertad y responsabilidad, que le ha permitido poner patas arriba toda una industria. En todos estos casos, su cultura no es un extra, es el mismísimo corazón de su estrategia. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de cultura? Para poder gestionarla, primero hay que entender de qué está hecha. Así que vamos a desglosar su ADN, a ver cuáles son sus componentes. A ver, si nos ponemos académicos, la definición sería algo así. Es un sistema con muchas dimensiones. No es una sola cosa, sino la suma de un montón de elementos que, todos juntos, crean un ambiente único y marcan la pauta de cómo se hacen las cosas en el día a día. Y esto nos lleva a un punto súper importante. La cultura es como un iceberg. Por un lado están los elementos que se ven, lo que flota, la decoración de la oficina, el logo, pero lo más poderoso, lo que de verdad mueve la organización, está debajo del agua. Esas creencias compartidas, esas normas no escritas que dictan cómo se comporta todo el mundo. Fijémonos un momento en cómo se hila todo esto. Los valores, como la integridad, son la brújula moral. Estos valores se traducen en creencias compartidas, como por ejemplo, el cliente siempre es lo primero. Esto, a su vez, genera normas informales, reglas no escritas sobre cómo hay que comportarse en una reunión. Y estas normas se refuerzan con ritos, como las reuniones semanales de equipo, y se reflejan en artefactos visibles, como una oficina de diseño abierto para fomentar la colaboración. ¿Se ve la conexión? Claro, si todo esto está tan conectado y es tan poderoso, la pregunta es inevitable. ¿Quién tiene la responsabilidad de definirlo? ¿Quiénes son los arquitectos que diseñan este sistema operativo social? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque se podría pensar que nace sola o que es cosa de todos, una especie de democracia, pero la realidad es mucho más estratégica. A ver, la cosa funciona de arriba a abajo, en cascada. La alta dirección y quienes fundaron la empresa son los que ponen la visión, el qué queremos ser. Luego, la gerencia intermedia es clave, porque son los que traducen esa visión al cómo lo hacemos en el día a día. Y finalmente, recursos humanos es quien lo cementa todo, diseñando procesos de selección o de evaluación que se aseguran de que esa cultura no solo se diga, sino que se viva. Así que quedémonos con esta idea, que es fundamental. La cultura no sale por casualidad ni se vota en una asamblea. Es una decisión estratégica, totalmente deliberada. Tiene que estar diseñada para apoyar y acelerar la estrategia general del negocio. No son dos cosas separadas, son las dos caras de la misma moneda. Muy bien, ya sabemos qué es y quién la define. El siguiente paso lógico es, bueno, ¿y cómo se construye o cómo se cambia? Pues no es magia, es un proceso de gestión muy planificado. Veamos un plan de acción bastante claro. Este proceso es un ciclo. Y es de pura lógica, ¿verdad? No puedes marcar un destino, el paso 2, si no sabes cuál es tu punto de partida, el paso 1. Una vez que tienes la meta, necesitas un plan de implementación y comunicarlo muy bien para que todo el mundo se suba al barco.
Y lo más importante, el monitoreo, el paso 5, que cierra el círculo y vuelve a alimentar la evaluación. Porque la cultura no es algo estático, está viva y evoluciona constantemente. Pero ojo, con todo este plan de acción, con todos estos procesos, hay algo que está por encima de todo lo demás. El ejemplo que da el liderazgo. La alta dirección tiene que ser la personificación de la cultura que se quiere construir. Sus acciones y sus decisiones del día a día son el mensaje más potente que se puede lanzar. Y esto de ser un modelo a seguir nos lleva de la mano al concepto clave, a la idea que lo une absolutamente todo, la verdadera clave para que una cultura funcione de verdad. La palabra mágica es coherencia. Así de simple y así de complicado. Una cultura se viene abajo y crea un cinismo terrible cuando hay un abismo entre lo que la empresa dice que valora y lo que realmente hace, lo que premia y a quién asciende. La confianza se construye cuando las palabras y los hechos van exactamente en la misma dirección. Esto que vemos ahora lo deja clarísimo. Una empresa puede tener pósteres por todas partes diciendo valoramos la innovación, pero ¿qué pasa cuando alguien intenta algo nuevo y falla? ¿Se le castiga? Se puede proclamar que el trabajo en equipo es clave, pero ¿los bonus y los ascensos se basan solo en el rendimiento individual? Se puede hablar mucho de fomentar el desarrollo, pero ¿hay presupuesto real para formación? Estas preguntas son las que destapan la cultura de verdad. Al final del día, la verdadera prueba del algodón de los valores de una empresa está en cómo gestiona su gente, a quién se asciende, a quién se premia y sobre todo por qué. Esas decisiones mandan un mensaje muchísimo más claro sobre lo que se valora de verdad que cualquier eslogan bonito en la pared. Y con esto cerramos con una pregunta que queda en el aire, para que cada cual piense en su propia organización. Porque entender la cultura es solo el primer paso. El verdadero desafío es analizar si la cultura que se tiene hoy es un motor que impulsa o un freno de mano echado, si es un activo estratégico o una barrera invisible. La respuesta a esa pregunta puede ser literalmente la diferencia entre el estancamiento y el éxito.